Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. A lo largo de la historia, los roles de las mujeres y los hombres han cambiado tanto en responsabilidades como en derechos. Ahora más que nunca, es necesario comprender que los derechos en igualdad de condiciones de todas las personas son primordiales para una sociedad justa, democrática y pacífica, donde todas y todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos plenamente en los diferentes ámbitos de la vida. Cuando conversan con sus amistades y familiares, ¿qué ideas preconcebidas tienen sobre lo que las mujeres y hombres pueden hacer en la sociedad? ¿Cómo estas ideas preconcebidas afectan los derechos de las personas? Para estas 2 semanas surge el siguiente reto. ¿Qué necesitamos aprender para tomar una posición respecto a las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres y construir compromisos de cambio? Para responder al reto presentado, esta semana las y los estudiantes intercambiarán puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y varones, y cómo estos afectan la igualdad de derechos y oportunidades. Analizarán un video que contiene los testimonios de hombres y mujeres que han transformado sus preconcepciones. También explicarán los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad, y crearán la imagen de una mujer que represente el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres, a partir de la comprensión de un poema. Además, analizarán críticamente expresiones artísticas, buscarán ejemplos de su entorno para analizarlos y elaborarán un registro que servirá de base para un collage. Finalmente, interpretarán información estadística para reflexionar y asumir compromisos sobre los estereotipos de género con relación a las habilidades matemáticas. Al concluir las 2 semanas, las y los estudiantes elaborarán un collage con imágenes, palabras o frases a partir de un compromiso asumido y darán una explicación oral del mismo. Recuerden que también pueden complementar el tiempo con la experiencia de Leemos Juntos, un espacio para compartir y promover en familia el placer de leer. Organicen su tiempo para el desarrollo de las actividades. Pueden finalizar el mismo día o al siguiente, avanzando a su propio ritmo. Asegúrense de incluir los trabajos en su portafolio. ¡Empecemos! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy buenos días, niños del quinto y sexto grado de la institución educativa 2236 José Olaya Balambra de Bujamaba. Muy bien, hemos llegado a la semana número 33. Durante estas 2 semanas vamos a reflexionar acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. ¿Sabían ustedes, niños, que a lo largo de la historia los roles de las mujeres y los hombres han cambiado tanto en responsabilidades como en derechos? Por eso es necesario comprender que los derechos en igualdad de condiciones de todas las personas son primordiales para una sociedad justa, democrática y pacífica, donde todas y todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos plenamente en los diferentes ámbitos de la vida. Y como todos inicio de semana, les voy a presentar el reto para esta semana. ¿Qué necesitamos aprender para tomar una posición respecto a las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres y construir compromisos de cambio? Para ayudarte a enfrentar este reto de la presente semana, realizarán las siguientes actividades. Intercambiarán puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan el respeto de la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños.
Elaborarán una ficha de análisis del video que veremos. Explicarán los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en el virreinato, la república y la actualidad. Crearán la imagen de una mujer que representa el respeto y la igualdad a partir de la composición de un poema. Analizarán críticamente expresiones artísticas. Luego buscarán ejemplos de su entorno para analizarlo y elaborarán un registro que servirá de base para tu collage con el fin de proyecto. Y por último, interpretarán información estadística y reflexionarán asumiendo compromisos sobre las preconcepciones respecto a mujeres y hombres en relación a las habilidades matemáticas. Al concluir estas 2 semanas, elaborarán un collage con imágenes y palabras o frases a partir de compromisos que están asumiendo y una explicación oral de sí mismo. Muy bien, niñas y niños, iniciamos la presente semana número 33 y nuestra experiencia de aprendizaje. Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre mujeres y los hombres. Y el día de hoy, lunes 16 de noviembre del año 2020, nuestra actividad analizamos los roles que cumplen las mujeres y los hombres. Esta actividad es para quinto y sexto grado de primaria. Muy bien, iniciamos el desarrollo de nuestra actividad y lo primero que vamos a leer es nuestro propósito. El día de hoy vamos a analizar ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y deliberaremos al respecto. Nuestra meta para el día de hoy es explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Los recursos que vamos a utilizar para esta actividad: un cuaderno u hojas de reuso, lápiz o lapicero y el anexo número 1, desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres, y el anexo número 2, mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. Bien, vamos a iniciar, pero antes, una idea preconcebida es una idea pensada de antemano respecto a cómo creemos que es o debe ser una persona o un asunto. Se forma sin juicio crítico ni reflexión. Ahora, ¿qué espero que logres al desarrollar esta actividad? Primero, identificar un asunto público, problema, necesidad o aspiración que afecte a todas y todos. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de los derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Segundo, explicar su opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público. Y tercero, escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los demás. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar el desarrollo de nuestra actividad. Van a leer atentamente la siguiente conversación entre Martina, Antonio y Justina. Mi papá es el hombre de la casa. Él debe salir a trabajar y traer dinero. Mi mamá, por ser mujer, debe quedarse en casa cocinando y cuidándonos, dice Martina. Antonio resalta: en mi casa no es así. Mi mamá trabaja todos los días
ella es jueza, mi papá también trabaja y a la vez apoya el hogar. Ambos cocinan, asean la casa y nos cuida. Y mientras que Justina nos dice: mi abuelita me aconsejó que aprenda a cocinar y lavar para ser una buena esposa cuando sea grande. Bien, luego de haber leído la conversación, van a responder las siguientes preguntas. Según Martina, ¿qué rol cumple su papá en su familia? ¿Qué rol cumple su mamá? ¿Por qué crees que Martina tiene esa idea? ¿Estás de acuerdo con los roles que cumplen sus papás? ¿Por qué? Según Antonio, ¿qué rol cumple su papá en su familia? ¿Qué rol cumple su mamá? ¿Por qué crees que Antonio tiene esa idea? ¿Estás de acuerdo con los roles que cumplen los padres de Antonio? ¿Por qué? ¿Qué idea tiene la abuelita de Justina respecto al rol de las mujeres? ¿Qué idea crees que tenga respecto al rol de los hombres? ¿Estás de acuerdo con el consejo que le dio a Justina? ¿Por qué? Las ideas que expresan Martina, Antonio y Justina en la conversación podrían afectar la igualdad de los derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Bien, así como Martina, Antonio y Justina, muchas personas tenemos ideas respecto a cómo creemos que deben de ser las mujeres y los hombres y los roles que deben de desempeñar. Probablemente hemos aprendido esas ideas a través de un ejemplo de nuestra familia. Sin embargo, es importante reflexionar sobre ello, pues en algunos casos dichas ideas vulneran ciertos derechos de las mujeres y los hombres. Por ejemplo, en el caso de Martina, ella tiene la idea de que su papá debe de trabajar por ser hombre, mientras que su mamá debe de quedarse en casa cocinando y lavando por ser mujer. Esta idea atenta contra los derechos establecidos en la Constitución Política del Perú, donde se indica que el trabajo es un derecho a la base del bienestar social y un medio de realización de la persona, lo que incluye a hombres y mujeres. Es decir, la mamá de Martina, si así lo desea, podría trabajar. Por otro lado, la abuelita de Justina le aconsejó que aprenda a lavar y cocinar para ser una buena esposa cuando sea grande. Pero Justina, si así lo desea, podría elegir estudiar para ser profesional y trabajar, pues es su derecho y la respalda la Constitución Política del Perú. En el caso de Antonio, él comenta que su papá y su mamá trabajan y comparten responsabilidades en el hogar. Ambos cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijas e hijos, lo que demuestra una sana convivencia. Muy bien, a partir de lo señalado hasta aquí, estamos frente a un problema. ¿Y cuál será ese problema? Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Ya sabemos que son ideas preconcebidas, es lo que nosotros pensamos de alguna persona, ¿no? Y que hemos ya venido aprendiendo que esa persona debe de hacer o cumplir tal rol dentro de la familia, sean mujeres o sean hombres. Y esto afecta la igualdad de los derechos y oportunidades tanto de las niñas como los niños. Bien, ahora abordaremos dicho problema mediante la deliberación. ¿Con qué fin? De recordar qué es deliberación. Van a revisar en sus portafolios los trabajos desarrollados al respecto. ¿Se acuerdan, no?
que es una deliberación. Y también, para reflexionar primero, debemos verificar si este problema es un asunto público o un asunto privado. ¿Ya? Van a reflexionar y resolver lo siguiente. El problema: las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Es un asunto público o privado? En sus cuadernos o en una hoja de reuso van a copiar el siguiente cuadro y marca con un visto las alternativas correctas. El problema: asunto público o asunto privado. ¿A qué ámbito pertenece? ¿Asunto público o privado? Es un asunto público. ¿Los derechos de quiénes afecta? Afectan los derechos de todas las ciudadanas y los ciudadanos. ¿Quiénes deben participar en la solución? Todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. ¿A quiénes debe interesar y por qué? A todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos, porque es de interés general. Muy bien, ya hemos podido analizar si este problema es un asunto público o un asunto privado. Y por lo general nos hemos dado cuenta que es un asunto público. ¿Por qué? Porque afecta a toda la población en general, ¿no? Afecta los derechos de todas y todos, ¿ya? ¿Y quiénes deben de participar para dar solución? Todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. Como han podido identificar, este problema es un asunto público, así que es importante comprenderlo a cabalidad. Para ello, van a revisar la información proveniente de diferentes fuentes y vamos a iniciar con el texto número 1, desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. A ver, en la sociedad actual se establecen diferentes culturas entre hombres y mujeres. Las mujeres están culturalmente asociadas al espacio doméstico y las actividades del cuidado, mientras que los hombres están vinculados a la fuerza física, a la racionalización, al rol de proveedores económicos, al ser quienes mantienen un hogar. Estas diferencias culturales se convierten en un problema cuando, expresadas en normas, patrones y conductas, pasan a constituir desigualdades. En nuestro país, a diciembre del 2011, algunas de las igualdades en los roles de las mujeres y los hombres eran las siguientes. Vamos a ver, niños y niñas, cuáles eran esas desigualdades en el año 2011. En educación, por ejemplo, asisten más niños que niñas en la escuela primaria y secundaria, respectivamente, en las zonas rurales. Solo el 50% de las mujeres que viven en el campo y hablan un lenguaje materno nativa asisten a la escuela. En el trabajo, las mujeres tienen menos acceso y oportunidades de conseguir trabajo. Las mujeres tienen sobrecarga laboral porque trabajan más horas que los hombres. Trabajan en casa haciendo tareas domésticas y el cuidado, y fuera de ella en un trabajo remunerado. En ciertas actividades económicas, las mujeres laboran en muy malas condiciones de trabajo, no tienen seguro médico, vacaciones ni otros beneficios que otorgue la ley. Las mujeres dedican en promedio el doble del tiempo que los hombres a las tareas del hogar. Ellos tienen más tiempo disponible para trabajar fuera y obtener ingresos para dedicarse a otras actividades como estudiar, capacitarse, participar en política, practicar algún deporte. Participación política.
Solo la quinta parte de los más altos cargos en el sector público, ministras y viceministras, son ocupados por mujeres. A nivel regional, cuando más alto es el cargo de representación, la participación de las mujeres es menor. Tenemos acá la fuente, ¿no? Centro de Derechos y Desarrollo CEDAL 2013, Plan Nacional de Igualdad de Género, Planín 2012-2017. Ahora también vamos a leer el texto número 2. Mujeres y hombres deben de tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. ¿Ya? Es una lectura que ustedes van a realizar. ¿Ya? Pues como siempre, les pido por favor que cuando vayamos a hacer una lectura tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Primero, sacar o extraer las ideas principales de cada párrafo e ir anotándolo en una hoja de reuso, ¿ya? Para poder hacer un resumen. Luego, si puedes utilizar otra técnica, puedes utilizar la técnica del subrayado, identificando frases o palabras para poder hacer tu resumen. Y si encuentran alguna palabra que no sepan su significado, es recomendable tener un diccionario, ¿no?, al costado para poder ir averiguando e informándonos qué significa cierta palabra que no conocemos. ¿Ya? Muy bien. En esta parte voy a leer solamente el primer párrafo, ya ustedes terminan la lectura, ¿ya? Y también el análisis de esta. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, tal como lo señala el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, prescribe que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, sin que nadie pueda ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, conforme lo preceptúa el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Luego están la Declaración Universal de los Derechos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y finalmente, debemos apuntar que, a pesar de la normativa igualatoria que nos rige actualmente, la mujer ocupa posiciones inferiores al varón en el mercado de trabajo. También tenemos las referencias bibliográficas para el día de hoy. Bien, ahora niños, luego de haber leído los textos, van a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la actualidad? ¿Qué ejemplos de igualdad en los roles que desempeñan las mujeres y los hombres lograste identificar? ¿Conoces alguna situación de desigualdad en los roles de las mujeres y los hombres similar a la que leíste en los textos? ¿Cuál de ellas? ¿Qué derechos laborales tienen las mujeres y los hombres? Tras conocer la información de los textos, ¿qué opinas respecto a la conversación entre Martina, Antonio y Justina? ¿En cuál de los casos se respeta la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres? ¿Por qué? ¿En cuáles no? También tienes que argumentar por qué. ¿Consideras que algunas de las ideas planteadas en la conversación afectan los derechos de las niñas y los niños y de qué manera? Muy bien, felicitaciones. Se han informado y han comprendido mejor el asunto público que abordamos el día de hoy. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños.
Estas ideas preconcebidas pueden afectar la igualdad de derechos de niñas y niños. Pues, por ejemplo, si Justina siguiera el consejo de su abuelita a aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa, es probable que ponga en riesgo su derecho a la educación en el presente y al trabajo en el futuro. Ahora sí, ya están preparadas y preparados para emitir una opinión fundamentada respecto a la siguiente pregunta. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Por qué? ¿Ah? Van a escribir la respuesta en su cuaderno o en una hoja de reuso. Muy bien. Luego de haber analizado, ¿no?, los roles que cumplen las mujeres y los hombres, te vas a reunir con tu familia y les vas a comentar de qué trata el asunto público que identificaste el día de hoy. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Luego, bríndales tu opinión al respecto. Dialoga también a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué consideran que este problema es un asunto público? ¿Cómo afectan la vida de las personas las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres? En otros países, ¿las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y oportunidades? Vas a escuchar las opiniones y sustenta las tuyas con la información que analizaste al resolver la pregunta de esta actividad. Sobre la base del diálogo, en consenso, rescaten una idea que resalte la importancia de que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos de oportunidades. Luego de haber deliberado con su familia, recuerden los criterios presentados al inicio de la actividad y expresa si lo cumpliste o no. Bien, aquí están los criterios el día de hoy. Primero, identificaron el asunto público. O sea, si han identificado el problema, la necesidad o la aspiración que afecta a todas y todas. Las ideas preconcebidas sobre los roles de la mujer, qué es lo que se pensaba, ¿no? O lo que se piensa sobre las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres. Y estos cómo afectan a la igualdad de los derechos y oportunidades de ustedes, ¿no? De las niñas y los niños. Explicaron su opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público. ¿Ya? ¿Escucharon y tomaron en cuenta las opiniones de los demás? Muy bien. Ahora van a responder las siguientes preguntas. ¿Cumplieron con todos los criterios? ¿Cuál deben de mejorar? ¿Y qué harían para mejorar? ¿Ya? Ahora vamos a reflexionar, niños y niñas, recordando la meta del día de hoy. Y nuestra meta es explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo estos afectan a la igualdad de los derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Ahora van a responder a las siguientes preguntas. ¿Lograron explicar e intercambiar los puntos de vista con su familia respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños? ¿Qué dificultades tuvieron y cómo lograron superarlo? Recuerden también organizar su portafolio, las opiniones que han intercambiado con sus familiares respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Al revisarlos,
podrán evaluar sus logros y sus dificultades. Muy bien, niñas y niños del quinto y sexto grado. Hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy, lunes 16 de noviembre del año 2020. Analizamos los roles que cumplen las mujeres y los hombres. No se olviden que nuestra experiencia de aprendizaje para estas 2 semanas se titula Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. Muy bien, muchas gracias por su atención prestada y que tengan un buen día.